Hola, soy Karen McTaggart, desde la Secretaría Provincial de Darién y Panamá Este de la Procuraduría de la Administración. Y en cumplimiento a nuestra misión de fortalecer y mejorar la gestión pública en las instituciones del Estado, el día de hoy le traemos la conferencia Principios Rectores en la Pensión Alimenticia, dada por el facilitador Magíster Ricardo Villarreal, quien es licenciado de Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá. Ha tomado estudios en maestría en Derecho Procesal y Derecho Comercial. Ha laborado en el órgano judicial desde 1998, donde ha ocupado diferentes cargos, como juez municipal de familia, juez de circuito ramo penal y juez de circuito ramo civil. Actualmente se desempeña como juez segundo municipal ramo civil. Además, es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, sede de Colón. Sin más preámbulo, con usted, el magíster Ricardo Villarreal. El día de hoy vengo a hablarle a ustedes sobre el tema del derecho de alimento. Un tema muy actual y un tema que se ve todos los días en los tribunales de justicia. Primero que todo, tenemos que decir que los alimentos son o representan una obligación legal. ¿Qué quiere decir? Son una obligación que nacen de la ley. En este sentido, en el tema de la pensión de alimentos, siempre va a haber una persona obligada a dar alimento y otra persona que es la beneficiaria a recibir esa pensión de alimentos. Esas personas que están relacionadas con esa obligación legal están determinadas por la ley. Es la ley la que determina quién es la persona obligada a dar los alimentos y es la ley la que determina quién es la persona que debe recibir los alimentos. En ese sentido, el concepto de pensión de alimentos encierra esa obligación relacionada siempre con una persona que debe dar esos alimentos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los principios más importantes o los principios rectores de ese derecho de la pensión de alimentos. Primero que todo tenemos que decir que la pensión de alimentos es un derecho humano. Es un derecho humano y por lo tanto todas las autoridades que son competentes para conocer los procesos de alimentos tienen que tener siempre presente que hay que hacer que se cumpla con ese derecho de la pensión de alimentos, porque siempre va a haber una persona que tiene que recibir esa pensión de alimentos y que depende de esa pensión de alimentos. Otro principio importante en relación a la pensión de alimentos es el principio del interés superior del menor. ¿Eso qué significa? Que el tribunal o juez competente a la hora de conocer un proceso de pensión de alimentos tiene siempre que tomar en cuenta las necesidades del menor. En este sentido, no interesa cuáles son las necesidades de los padres o cuáles son las necesidades de las personas que tienen que pagar la pensión de alimentos. Lo importante siempre es garantizar ese interés superior, en el sentido de proteger al menor en relación a los alimentos que necesita para poder tener un desarrollo adecuado. En ese sentido, también la ley protege a las mujeres embarazadas. ¿Eso qué significa? Que en el momento en que una mujer está embarazada, tiene también un derecho a recibir alimentos por razón de ese estado. Ahí lo que se llama la pensión alimenticia prenatal. Esa pensión alimenticia prenatal se fía para proteger a esa mujer embarazada y que tenga lo suficiente para cumplir con ese periodo de embarazo. Entonces, en ese sentido, la mujer en el estado de gravidez tiene derecho a pedir una pensión alimenticia. Aquí en Panamá, los juzgados de niñez son los competentes para resolver el tema de la pensión alimenticia prenatal, que se fija normalmente en relación al presunto padre o al supuesto padre
que normalmente va a ser señalado por la madre o por la embarazada, es la que va a indicar quién es ese presunto padre. Se realiza una audiencia oral donde se determina entonces una pensión alimenticia prenatal. También el derecho de pensión de alimento protege a aquellas personas discapacitadas. En ese sentido, la ley señala que ese derecho lo tienen esas personas discapacitadas hasta el momento en que lo necesiten por razón de su discapacidad. Otro principio importante es la igualdad de los derechos y obligaciones de los cónyuges, o la igualdad de contribuir a la pensión de alimentos. Eso significa que ambos cónyuges, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, tanto el padre como la madre tienen la obligación de contribuir con la pensión de alimentos, y cada uno de ellos contribuirá de acuerdo a sus ingresos. Igualdad de los hijos. Es importante que todos los hijos tienen derecho a recibir pensión de alimentos. No hay ninguna diferencia, o no se debe hacer ninguna diferencia entre los hijos, independientemente de que sean hijos que estén dentro del matrimonio o hijos fuera del matrimonio. Todos los hijos tienen el mismo derecho a recibir la pensión de alimentos. En este sentido, los tribunales, al fijar la pensión de alimentos, no se va a fijar si se trata de un hijo dentro del matrimonio o un hijo fuera del matrimonio, porque todos los hijos tienen ese mismo derecho a recibir la pensión de alimentos. Otro principio rector es la igualdad de responsabilidades entre los obligados a dar la pensión de alimentos. ¿Eso qué significa? En el caso de los menores, ambos padres tienen el derecho o tienen la obligación de contribuir con la pensión de alimentos. Y ese derecho y esa obligación que tienen ambos padres se cumplirá de acuerdo a los ingresos de ambos padres. Independientemente que sea el papá o la mamá, ambos tienen la misma responsabilidad de contribuir con el tema de la pensión de alimentos. Eso quiere decir que ambos tienen ambos están obligados a cumplir con esa obligación de pagar la pensión de alimentos. Otro principio importante es relacionado a la preferencia en la ejecución de las obligaciones alimentarias frente a cualquier otro tipo de obligación. ¿Eso qué significa? Que la obligación por pensión de alimento siempre va a tener preferencia con relación a cualquier otra obligación. En ese sentido, por ejemplo, si el padre tiene otro tipo de obligaciones donde él pueda señalar que eso le impide pagar la pensión de alimentos, eso no va a funcionar, porque primero o preferiblemente primero debe él cumplir con la obligación de pagar la pensión de alimentos. Así que ante una situación de existencia de otras obligaciones, se prefiere siempre o se beneficia siempre la situación de pagar los alimentos. Aspectos generales de la pensión de alimentos. Entonces, la pensión de alimentos, ya señalamos, primero, que es una obligación que nace de la ley. Es la ley la que establece esa obligación. Y es la ley, entonces, la que regula esa obligación. En nuestro caso, la ley 42 del 7 de agosto de 1912 es la ley que regula, es la Ley General de Pensión de Alimentos. Entonces, a través de esa ley se regula todo lo que tiene que ver con la pensión de alimentos. ¿Quiénes están obligados? ¿Quiénes son beneficiarios? ¿Cómo se debe pagar la pensión de alimentos? ¿Cuándo se puede aumentar o cuándo se puede rebajar la pensión? Todos esos aspectos están regulados por la ley, porque hay que tener siempre presente que la pensión de alimentos es una obligación que nace de la ley. Y entonces es la ley la que establece todo lo relacionado con ese derecho. ¿Cuál es el alcance de esos alimentos? En principio,
los alimentos deben de cubrir todas las necesidades del menor. Tiene que ver con vivienda, tiene que ver con educación, tiene que ver con la ropa que necesitan, tiene que ver con la comida o los alimentos que necesitan. Todo lo necesario para que el menor tenga un desarrollo adecuado. Eso es lo que tiene que ver con el alcance, tiene que ver con las necesidades del menor. Las necesidades del menor es lo que determina ese alcance o esa situación que tiene que ver con la pensión de alimentos. ¿Qué elementos se deben considerar para fijar una cuota de alimentos? Bueno, en principio, lo primero que hay que tener presente en el momento de fijar una pensión de alimentos es las necesidades del menor. ¿Qué es lo que necesita el menor? Si el menor, por ejemplo, está en edad escolar, si el menor no está en edad escolar, la edad del menor, su necesidad. Entonces, eso es lo que determina el concepto para poder fijar la pensión. Por un lado está la necesidad del menor y por otro lado está los ingresos de las personas que están obligadas a pagar la pensión de alimentos. Eso debe ser una suma adecuada que logre cubrir esa obligación de la pensión de alimentos. En el caso de las personas mayores de edad o de edad, hay que atenerse a lo que dice el artículo 7 de la ley, que le leo dice lo siguiente: las personas mayores de edad o con discapacidad, inhabilidad profunda, que se le imposibilite tener un ingreso debidamente comprobado a través de las evaluaciones médicas correspondientes, tendrán derecho a percibir alimentos hasta que lo requieran. O sea, la norma lo que quiere decir que todas aquellas personas que estén con esa condición de discapacidad inhabilitante o profunda y que no le permita tener los ingresos para poder sostenerse, entonces tienen derecho a una pensión de alimentos hasta que lo requieran, hasta que los necesiten. También la norma dice cuando a las personas mayores de edad se les dificulte trasladarse para los diferentes trámites del proceso por razones de la salud, podrán ser representados por un familiar que ellas designen expresamente ante el tribunal. Entonces, esa es otra situación que se puede dar con relación a estas personas mayores de edad o con discapacidad. La ley protege a esa persona y le garantiza que pueden recibir esa pensión o tienen derecho a recibir esa pensión de alimentos hasta que lo necesitan. Derecho a la prestación de alimentos. Eso está en el artículo 8, que también me permito leerlo para luego hacer la explicación correspondiente. Dice, los hijos mayores de edad tendrán derecho a la prestación de alimentos en caso de haber finalizado su educación media para continuar estudios técnicos universitarios, licenciatura y otros estudios superiores no universitarios que les permita ejercer un oficio. Eso se refiere a los que ya llegan a la edad de 18 años y van a pasar entonces a la etapa universitaria. Tienen derecho a percibir alimentos siempre y cuando se mantengan estudiando con beneficio, con la intención de que esa persona que es beneficiaria de esa pensión de alimentos pueda lograr obtener un oficio o una profesión para que entonces pueda lograr ser una persona de bien. Pero dice la norma, siempre que se realicen con provecho, tanto en tiempo como en rendimiento académico, hasta un máximo de 25 años. ¿Esto qué significa? Que esa persona que está de 18 años hasta 25 años tiene derecho a percibir una pensión de alimentos siempre y cuando ese estudio lo esté haciendo con provecho en razón del tiempo y del rendimiento académico.
Esos son los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de mantener ese derecho de pensión de alimentos, porque puede suceder que esa persona primero era menor, recibía una pensión de alimentos, luego cumplió los 18 años, entonces tiene derecho a seguir percibiendo alimentos siempre y cuando se mantenga estudiando con provecho, tanto en tiempo y en rendimiento académico. Eso significa que si esa persona no sigue estudiando o si el estudio no se lleva dentro del rendimiento necesario, ya sea rendimiento académico y con buen provecho, entonces esa persona puede perder ese derecho a percibir los alimentos. Pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en relación a ese derecho de las personas que tienen mayor de 18 años. Por ejemplo, si finaliza los estudios antes de cumplir los 25 años. Si finaliza los estudios antes de cumplir 25 años, entonces ya esa persona pierde, ya no va a tener ese derecho a recibir alimento. También si contrae matrimonio o tiene una convivencia de hecho o una unión consensual. En esos casos también la persona puede perder el derecho a percibir los alimentos. ¿Cuál es la extensión? La extensión del derecho de alimento. Eso está en el artículo 9 y le leo a continuación. Si por alguna circunstancia el alimentista no ha finalizado su educación media, al llegar a la mayoría de edad podrá solicitar que se extienda el término para seguir recibiendo los alimentos. La autoridad competente, previa evaluación de los motivos de la solicitud, accederá o la negará. Eso quiere decir, esa extensión, entonces esa solicitud que hace la persona cuando llega a los 18 años, se evaluará y se determinará si es factible o no. Y también es importante señalar que toda persona que llega a los 18 años, entonces debe de actuar por sí mismo, debe representarse ella misma, y entonces esa misma persona que tiene derecho a percibir alimentos tiene que hacer la solicitud y el tribunal en su momento determinará si se cumplen los requisitos, podrá aprobar esa extensión del derecho de recibir alimentos. Los gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios que se refieren a aquellos gastos que van más allá de las necesidades comunes, también está dentro del concepto de pensión de alimentos y está regulado en el artículo 10 de la ley. Le leo. En caso de que surja gastos extraordinarios de alimentos, tratándose de niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años, estos serán reclamados ante la autoridad que conoce del proceso. Si el juez considera necesario, podrá celebrar una audiencia. Si consideran gastos extraordinarios de alimentos aquellos en que se incurre por causa grave o necesidades notorias urgentes. Entonces, estos gastos extraordinarios también es una solicitud que hay que hacerle al tribunal para que entonces el tribunal, si lo estima necesario, apruebe esos gastos extraordinarios y determine que esos gastos extraordinarios sean cobrados o sean pagados por las personas obligadas a pagar esa pensión de alimentos. Y dentro de esos gastos extraordinarios, entonces hay que ver el tema de las causas. Dice el artículo 11, en el caso de los gastos extraordinarios de alimentos, se entenderá por causas graves o necesidad notoria y urgente. Entonces, la ley establece cuándo se dan esas causas graves o necesidad notoria urgente. Como ya lo hemos dicho, la pensión de alimentos es una obligación que nace de la ley, entonces es la ley la que determina en qué momento y de qué forma se deben de pagar eso. Entonces, una de las causas graves son gastos por enfermedad grave o urgente, cirugía urgente o programas por enfermedad o accidente, gastos de culminación de estudio, cualquier otro que debidamente comprobado que reúna las características de notorio y urgente. Estos gastos serán determinados de acuerdo con el principio de proporcionalidad que rige la materia. Eso significa, esos son los gastos urgentes o graves que se pueden dar dentro del desarrollo de una pensión alimenticia y que
las personas pueden solicitar a fin de que la autoridad competente conozca de esos gastos y determine si esos gastos deben ser pagados o no, pero dentro de las condiciones o de los supuestos que señala el artículo 11 cuando habla de causa grave o necesidad notoria y urgente. Obligaciones. ¿Quiénes están obligados a pagar la pensión de alimentos? Eso también lo regula la ley. Como ya dijimos, es la ley la que establece o regula ese concepto o de ese derecho de pensión. Entonces, el artículo 13 de la ley señala quiénes son esas personas que tienen la obligación de pagar la pensión de alimentos. Ya dijimos que la pensión de alimentos siempre va a haber una persona responsable o obligada a pagar esa pensión y siempre va a haber una persona beneficiaria de esa pensión. Entonces, el artículo 13 dice textualmente, están obligados recíprocamente a darse alimento en toda la extensión de esta ley. Primero, los cónyuges, por razón del matrimonio. Los cónyuges están obligados a darse alimento. El segundo caso, los ascendientes y descendientes, ambos hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o por adopción. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de ascendientes, es la línea que va hacia arriba, es decir, por ejemplo, los abuelos. El caso de los abuelos, los hijos en relación a los abuelos, porque los abuelos son en relación a los hijos los ascendientes. Dice que hasta el segundo grado de parentesco. Eso significa que en el caso de las obligaciones de pagar alimentos irían en el caso de los hijos irían los abuelos y los bisabuelos, que serían el segundo grado de parentesco, y en el caso de los descendientes, es decir, los padres en relación a los hijos, tienen esa obligación de pagar la pensión de alimentos. La norma también dice que en el caso de los ascendientes solo estarán obligados cuando las personas que deban prestarlos en primer orden, según la prelación prevista en el artículo anterior, hayan fallecido, sea de paradero desconocido o padezcan de enfermedad grave o discapacidad. Entonces, esa es otra situación que se puede dar en el caso de los ascendientes, que también pueden tener la obligación de pagar alimentos. También están obligados o pueden estar obligados los hermanos, dice, los hermanos que tienen la obligación de darse alimentos solo para cubrir las necesidades económicas básicas de quien deba recibirlo, siempre que éste sea menor de edad o mayor de edad con discapacidad que le imposibilite tener un ingreso y una satisfacción de sus necesidades. Entonces, entre los hermanos también existe la obligación de pagar pensión de alimento. Un hermano mayor con relación a un hermano menor puede que exista esa obligación de pagar alimento, o un hermano en relación a otro hermano que tenga algún tipo de discapacidad también se da, pero en el caso de los hermanos dice que es para cubrir las necesidades básicas de quien deba recibirlo. O sea, ahí hay un límite en cuanto a esa pensión de alimentos. Entonces, para recibir, la pregunta sería, ¿cuáles serían esas necesidades básicas? Entonces, las necesidades básicas sería, por ejemplo, el caso de los alimentos que necesita persona para vivir, la vivienda, o sea, las necesidades básicas, necesarias que puede necesitar una persona para poder vivir. Forma de pago. La forma de pago la podemos ver regulada en el artículo 17. El artículo 17 es el que establece o regula la forma de pago. Y la norma, artículo 17, dice lo siguiente. En la sentencia, la autoridad competente indicará la forma y la fecha de pago para lo cual considerará, o sea, es la sentencia, es el acto a través del cual se fija la pensión de alimentos, es en la sentencia en donde se debe determinar la forma de pago.
La forma de pago, es decir, la forma como la persona obligada a dar la pensión deberá cumplir con esa obligación. Dice, para lo cual considera, entre otros, los descuentos directos al salario o la remuneración del obligado a favor del beneficiario o su acreditación en una cuenta de ahorro bancario, el Banco Nacional o otra entidad bancaria de las partes. Entonces, eso quiere decir que en relación a la forma de pago puede ser de varias formas. Una de las formas de pago puede ser el descuento directo al salario de la persona que está obligada a pagar la pensión de alimentos. Otra forma puede ser que la persona se abra una cuenta en el Banco Nacional y se haga el depósito en el Banco Nacional como forma de pago. Pero todo eso, la forma de pago la debe determinar el tribunal en el momento en que emite la sentencia. Entonces, el tribunal o la autoridad competente, tomando en cuenta las circunstancias del caso o tomando en cuenta las circunstancias de la persona que está obligada a pagar la pensión de alimentos, entonces definirá cuál es la forma que beneficia o cuál es la forma para el pago de la pensión de alimentos. Pero siempre se debe determinar la mejor forma y que sea la forma más efectiva de que esa pensión de alimentos pueda darse en el momento. Modificación al derecho de la pensión de alimentos. A eso se refiere en el sentido de que una vez que se fije la pensión de alimentos, esa pensión de alimentos que se fija se va a establecer de acuerdo a las circunstancias que existan en el momento en que se fijó esa pensión de alimentos. Pero esas circunstancias pueden ser modificadas, esas circunstancias pueden variar o pueden cambiar. Y tomando en cuenta que la pensión de alimentos se toma o se fija en base, por un lado, a los ingresos de la persona que tiene que pagar la pensión de alimentos y a las necesidades del menor, entonces esos ingresos de esa persona pueden variar, pueden cambiar. Por ejemplo, si esos ingresos aumentan, entonces puede haber la posibilidad de un aumento de la pensión. O si las necesidades de la persona que debe recibir la pensión de alimentos aumentan, entonces puede haber la posibilidad de un aumento de la pensión de alimentos. Igual si esos ingresos bajan o se reducen, también puede haber la posibilidad de un aumento o una rebaja. Entonces, cuando hablamos de modificaciones al derecho de alimentos, lo que estamos hablando básicamente es que las circunstancias pueden cambiar, ya sea en los ingresos de las personas que debe pagar alimentos o en las necesidades de las personas que debe recibir alimentos. Entonces, en su momento, el tribunal ante el cual se presente una solicitud de aumento o de rebaja tomará en cuenta las circunstancias y establecerá si cabe aumentar o cabe rebajar la pensión de alimentos. El artículo 22, una norma muy interesante, nos dice textualmente el siguiente, dice, los alimentos se reducirán o se aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufra las necesidades de quien lo recibe y el caudal o medio de quien debe satisfacer. Entonces, eso es lo que se debe determinar. En el momento de establecer una rebaja o un aumento es si disminuyeron o no, si aumentaron o no. Pero la pregunta